Antes de comenzar les quiero dar las gracias por el apoyo que tuvo el video anterior, no pensé que llegaría a tener tantas visitas. Hubieron personas inconformes con el video, pero a la mayoría de ustedes les gustó, así que eso es lo importante. Por cierto, también voy a explicar el comentario que todo mundo hizo en el anterior video, la maldita H de Uchiha. A ver, yo he visto todo Naruto un montón de veces como para no saber que Uchiha no lleva H. Lo que pasó aquí fue un error mío al momento de editar, ya que antes de la palabra Uchiha había otra palabra que no me acuerdo exactamente cuál era, pero era una palabra con H, así que cuando estaba editando no me di cuenta que al momento de borrar esa palabra no la borré bien y la H se quedó ahí junto a la palabra Uchiha, y me di cuenta del error ya cuando estaba subido el video y pues claro que no lo podía quitar, ¿verdad? Y básicamente esa es la explicación de todo este desastre que ocurrió en el anterior video. Ya dejen de joder, por favor. Ahora sí, sigamos. ¿Cómo están, chicos? Mi nombre es Vareli y sean todos bienvenidos a un nuevo video. Hace unos días, mientras leía los comentarios del video de cosas que pensábamos al inicio de Naruto, me di cuenta de que habían comentarios que hablaban de otras cosas que la gente pensaba al inicio de la serie, y varios de estos, si no eran similares, eran parecidos, así que debido a eso he decidido hacer otro video con 5 cosas que la mayoría llegamos a pensar dentro de la serie, pero con la diferencia de que usar estos comentarios del video anterior para que así todos estemos conformes. También voy a aclarar algo que mucha gente estuvo comentando y no entendió del video anterior. El video no se trata de cosas que pasaron dentro de la serie, sino de cosas que la gente piensa en los primeros capítulos o cuando recién está viendo Naruto. Obviamente ninguna de las cosas que dije en el anterior video ni las que voy a decir en este pasaron, porque no son afirmaciones sino una especie de teoría que puedes formular con la información que te ha dado la serie hasta ese momento. Así que este no es un video de cosas que pasaron en la serie, sino de cosas que piensas al principio cuando aún no te han contado nada o han profundizado con los personajes. Creo que con esta explicación queda aclarado de qué va el video. Dicho esto, comencemos con otras 5 cosas que todos pensábamos al inicio de Naruto. El Sharingan de Kakashi era un experimento. Como lo mencioné mientras revisaba los comentarios del video, hubieron distintos comentarios sobre lo que la gente pensaba de la serie en un inicio, pero dentro de ellas había una que se repitió más de una vez, y esta era que el Sharingan de Kakashi era un experimento. Si lo piensas detenidamente, no suena tan raro que alguien pueda creer eso al principio de la serie o al ver por primera vez el Sharingan de Kakashi, ya que tal vez dentro de la serie pudo haber un loco como Orochimaru intentando crear un Sharingan artificial, o ese loco pudo haber sido perfectamente Orochimaru. En lo personal, cuando vi por primera vez el Sharingan de Kakashi, creí que era mitad Uchiha o algún otro sobreviviente en secreto del que nadie se enteró, pero me impresionó saber que había otras personas que pensaron algo diferente en el inicio de Naruto. Pero como saben, la explicación del ojo nos la dan hasta Shippuden con la historia de Obito. Hinata, la más fuerte del clan Hyuga. Otra de las cosas que comentaron muchos de ustedes y que también olvidé poner en el anterior video fue el hecho de que muchos de nosotros en algún momento creímos que Hinata terminaría por convertirse en el miembro más fuerte del clan Hyuga. Y no era tan tonto pensarlo después de ver esa increíble pelea contra Neji y también por su enfrentamiento contra Pain. Pero al final Neji y Hanabi se encargaron de romper todas nuestras esperanzas sobre ella. En lo personal, hasta cierto punto era de esperarse, ya que Hinata nunca tuvo un gran interés que digamos por ser la mejor ninja, ya sea de la aldea o de su propio clan. Bueno, a lo largo de la serie sí que lucha para superarse a sí misma, tomando como referencia a Naruto, pero hasta lo que recuerdo Hinata nunca tuvo como objetivo ser la mejor de todos, al menos hasta lo que recuerdo. Aún así, aunque esto no se volvió realidad, lo que es seguro es que en algún momento esta idea cruzó por nuestras mentes. Neji y Hinata eran hermanos. Siguiendo un poco con Hinata, otra cosa que también comentaron en el anterior video fue que en un inicio pensábamos que Neji y Hinata eran hermanos. A ver, no es de esperarse, ambos tienen los mismos ojos, rasgos faciales similares e incluso la misma piel blanca y tersa. O sea, era muy razonable deducir que ellos tenían algún parentesco familiar, lo cual, aunque no fue exactamente una relación de hermano y hermana, sí una relación de primos, la cual se aclaró cuando nos explican un poco sobre la historia del clan Hyuga. Aún así, aunque no son hermanos oficialmente, es indiscutible que su relación es igual a la de hermanos.
Sakura y Naruto terminarían juntos, algo que sin duda todos pensamos en el inicio, o si no mínimo lo imaginamos, y en esto también me incluyo, y eso que desde siempre he sido Team Narujina, no solo porque dentro de la mayoría de las series el protagonista termina por una u otra razón con la chica del que está enamorado, sino que también nosotros mismos vimos cómo la relación entre Sakura y Naruto iba creciendo con el pasar de los capítulos. Por esta razón pensamos que Naruto terminaría al final con Sakura, pero la Sakura terminó por obsesionarse con su emo vengador y la Hinata con sus 2 misiles terminó por atrapar el corazón de nuestro ninja rubio. En este video no me voy a poner a discutir sobre las relaciones de la serie, pero de que pensamos que Sakura y Naruto terminarían en algo, siquiera una vez, es indiscutible. El gorro de Kiba era su cabello. En lo personal, mientras veía a Naruto, nunca se me pasó por la mente que el peluche o pelo que tenía el gorro de Kiba fuese a ser como tal su cabello, pero esto es algo que casi todo el mundo comentó en el anterior video. Bueno, esto y la H de Uchiha. Pero definitivamente muchos de ustedes mencionaron que en un principio creían que este decorativo de la ropa de Kiba era su cabello real. Sin embargo, con tan solo ver las mangas que también tienen este decorativo, se puede deducir que este no es su cabello. Además que en varios capítulos más adelante, Kiba hace apariciones sin su gorro, en donde se puede ver su verdadero cabello, pero de que podemos ser troleados por su gorro, de eso no hay duda. Y bueno, como siempre espero que les haya gustado esta especie de segunda parte sobre cosas que la mayoría llegamos a pensar al inicio de Naruto. Si hay otra cosa que pensabas cuando veías Naruto por primera vez, no olvides ponerlo en los comentarios para que los lea. Si aún no has visto la primera parte de este video, te estará apareciendo por aquí para que lo cheques, y también un video que posiblemente te pueda interesar. Y nada chicos, hasta la siguiente, bye.